Yo soy Christopher, tengo 34 años, muy carajillo, caí en las drogas, pero hace como 3 años aquí abrieron un programa de formación en música. ¿Y yo, instrumento de dónde? Me dieron un instrumento, me pusieron clases privadas gratis, ahora tengo un brete, dejé las drogas, soy una persona de bien y a mí al suave la música me salvó la vida. Yo soy Verónica, tengo 7 años y a mí me gusta mucho cuando mi mamá me trae a la casa la cultura porque me dan clases de ballet y de teatro. Y antes yo no tenía amigas y ahora tengo muchas amigas. Y mi mamá dice que me va mucho mejor en la escuela. Buenos días. Y así podría seguir presentando y representando casos y casos y casos diferentes durante toda la charla. Hoy vengo a compartir con ustedes un poquito de un tema que no solamente me apasiona, sino que me preocupa y en la misma medida me ocupa. La cultura en Costa Rica. Quiero empezar aclarando que cuando hablo de cultura, no solamente me refiero a una práctica artística ni al entretenimiento en general. Cuando hablamos de cultura, hablamos del conjunto de tradiciones, costumbres, lenguas, gastronomía, patrimonio tangible, intangible, etnias, en fin, todo lo que constituye lo que somos como identidad colectiva e individual. ¿Por qué hablar de cultura en medio de matanzas, en medio de guerras? Porque este es un tema trascendental. La cultura no se genera de un día para otro. Toma cientos de años crear una cultura, una sociedad. Cuesta cientos de millones de vidas generar la memoria del patrimonio histórico, la memoria colectiva. Por tanto, atentar contra una población, atentar contra la ciudadanía en cualquiera de sus dimensiones es matar la memoria histórica, la cultura y un crimen universal. Entonces, cuando hablamos de inversión pública en cultura, estamos hablando por default de la inversión en los mejores indicadores sociales que puede tener una ciudadanía o un país. Desarrollo integral, progreso, equidad, bienestar físico y mental, etcétera, porque la lista es bastante larga. Por ejemplo, Christopher cambió su vida por medio de la música, pero también transformó la vida de la gente que estaba a su alrededor. Verónica está potenciando habilidades sociales para la vida, que también está teniendo un desempeño académico que le beneficia a ella y a su familia. Y Ana, ¿cuántas personas tan siquiera pudimos entender el mensaje de Ana? Una muchacha sorda que por más interesada que está en los temas artísticos y culturales, no se logra incursionar porque no se ha respetado como se debe su derecho a comunicarse, incluso cuando su lengua materna es la lesco, que por sus siglas significa lengua de señas costarricense. Incluso así, el tema de la cultura ha sido percibido muchas veces como un gasto, como algo que no es necesario, como un lujo que es lo primero que se puede recortar. Y yo pregunto, ¿qué sería de Christopher sin ese instrumento? ¿Qué pasa con los niños y las niñas que a diferencia de Verónica no tienen un programa social al cual acudir para mejorar sus habilidades y su desempeño académico? ¿Y qué va a pasar con personas como Ana, que no logren que se les escuche en los espacios de decisión política? El derecho a la cultura es un derecho humano y no lo digo yo. Lo dice el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin cultura no hay democracia. Y siendo Costa Rica un país que se conoce internacionalmente como carta de presentación con la democracia, a mí me parece muy oportuno hablar en este espacio de lo que hace nuestra democracia para defender los derechos culturales de la ciudadanía. Estoy segura de que muchos y muchas aquí conocen lo que significan las siglas MEP, Ministerio de Educación Pública. Un poquito de historia primero. Los asuntos de la cultura fueron competencia del Ministerio de Educación Pública hasta 1971. En el gobierno de José Figueres Ferrer
se crea el órgano rector de la cultura, pero eso fue posterior. El Ministerio de Educación Pública debería ser el principal aliado para fomentar la sensibilización de la cultura en poblaciones infantiles, por ejemplo, en programas como el Festival Estudiantil de las Artes. Lamentablemente para este año el Festival Estudiantil de las Artes sufrió efectos horrendos por falta de presupuesto, donde se castigaron y se cancelaron muchísimas de las actividades presenciales. Entonces, ¿qué pasó? Nos ahorramos el gasto, perdimos la convivencia, perdimos el encuentro y perdimos el espacio de que estos chicos y chicas sigan potenciando su sentido crítico en una sociedad. Y en 1971, en el gobierno de José Figueres Ferrer, se crea el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes en ese momento. Y estoy segura de que muchas personas se identifican con esta frase, la conocemos, ok, tiene más o menos ese contexto. Creo que este señor lo entendió bastante bien. Y el Ministerio de Cultura y Juventud ha tenido muchos hallazgos. Por ejemplo, la elaboración y publicación de la primera Política Nacional de Derechos Culturales, con 4 ejes muy importantes. Una política pública es un instrumento y un compromiso de un gobierno con su territorio, estableciendo ejes a base de las necesidades identificadas en la ciudadanía. Crear una política pública es un gran logro y es un gran desafío y es una gran responsabilidad y requiere presupuesto público. Y hablando de presupuestos, lamentablemente tengo un dato. En el mes de octubre pasado, el Ministerio de Cultura y Juventud presentó ante la Asamblea Legislativa y la Comisión de Asuntos Hacendarios el presupuesto para la cultura 2024. Paradójicamente, la propuesta del propio Ministerio de Cultura fue recortar 850 millones de su cartera con respecto al año que cursamos. Esto no solo generó la ira totalmente justificada del sector cultural y artístico, sino también la oposición de muchos diputados y diputadas, una luz de esperanza, porque aquí parecía que el mundo estaba al revés. Pero dejemos de lado también un poquito al ministerio. Hablemos de las municipalidades. ¿Por qué de las municipalidades? Porque tampoco lo digo yo. El artículo 2 del Código Municipal también establece responsabilidades del gobierno municipal sobre el uso de los recursos de su territorio. ¿Esto qué quiere decir? Que además de la recolección de basura, además de todos los temas que conocemos que manejan las municipalidades, están en la obligación de invertir para que los derechos culturales se promuevan, se difundan y se extiendan. En Costa Rica tenemos 82 cantones que en el 2024 van a ser 84, vamos a crecer en 2 cantones nuevos más. 84 alcaldías y consejos municipales que deberían estar trabajando por los derechos culturales de la ciudadanía que administran. Lamentablemente, menos del 15% de estos cantones tienen una política cultural que defienda y promueva lo que pasa en el territorio a nivel de cultura. Y sobran los dedos de las manos para contar la cantidad de municipalidades que tan siquiera tienen una oficina o una unidad encargada de temas culturales con criterio. Y esto que provoca cada vez menos recursos a nivel local para la cultura y cada vez más contrataciones, llamémoslo como es, ilícitas, a donde se favorece a un único proveedor. Y todos los funcionarios y las funcionarias que están envueltos en estas situaciones, impunes. Y las personas artistas y dedicadas a la aportación de tradición y a las prácticas culturales con requisitos inalcanzables para concursar una licitación pública. Pero bueno, vamos de la protesta a la propuesta. Yo traigo 3. La primera, consultemos. ¿Cuántos sabemos quiénes son los síndicos, los regidores, los consejos municipales, las alcaldías, los diputados, quiénes están en el ministerio? Acerquémonos y digamos, estamos aquí también para ayudar a cambiar esta situación. Y muy importante, no deleguemos siempre la responsabilidad al gobierno central. La primera entidad responsable de la administración del territorio es la municipalidad. Esa es la oficina que tenemos más cerca. Segunda propuesta, pidamos apoyo. Si usted es una persona o es parte de un grupo colectivo o individualmente se ha sentido violentado, violentada en sus derechos culturales, hace no mucho se dio el caso del chico, creo que fue en Limón, a quien no se le permitía ir con los peinados típicos de su comunidad y bueno, la Defensoría de los Habitantes ahí contribuyó, dio esa asistencia y ese caso se ganó. Hay que recurrir a las instalaciones correspondientes. Y en tercer lugar, la más eficaz
para mí la más ágil, la más importante y la más fácil, entre comillas. Y ojo, porque hoy no ando este color por nada, lo ando porque no es el color de ninguna bandera. Es un color como cualquier color. Votemos. Votemos inteligentemente. Revisemos. Estamos en la antesala de las elecciones municipales 2024, que son en febrero. ¿Cuántas nos hemos tomado la molestia de revisar cuáles son los partidos que van a la contienda en mi cantón? Podemos revisar, buscar el PDF con el plan de gobierno y usando instrumentos de búsqueda fáciles como Control F en un teclado, buscar cuántas veces ese programa de gobierno dice cultura, cuántas veces dice arte, o cuántas veces dice deporte, cuántas veces dice STEAM, cuántas veces dice bienestar integral, y con cuáles propuestas o abordajes, el eventismo de un día o proyectos sociales que sí salvan vidas. Entonces, si a mí me preguntan, ¿ahora quién podrá defenderla? Mi respuesta siempre va a ser cada uno, cada una, desde su metro cuadrado, asumiéndonos como sujetos, como sujetas de derecho y pensando también en Christopher, en Ana y en Verónica. Porque está en nosotros cambiar la realidad por medio de la cultura.